La hipercolesterolemia familiar es una alteración que está infradetectada. ¿Quién debe hacer la detección de este trastorno? ¿El nivel hospitalario, la atención primaria? El doctor Sergio Martínez y la doctora Isabel Gabaldón van a comentarnos este aspecto. Hola Sergio, ¿qué tal? Me encanta estar hoy contigo porque creo que podemos hablar un poquito sobre la hipercolesterolemia familiar, que tú de esto sabes mucho. Sí, la verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho y además es un tema muy importante. Pues, ¿qué te parece? No sé, creo que estamos ante una enfermedad grave, no grave. ¿Piensas que es frecuente en nuestro ámbito? Pues no es que sea frecuente, es que es la enfermedad monogénica más frecuente. Es una enfermedad hereditaria y por tanto hay un riesgo de que ocurra también en otras personas de la misma familia. La prevalencia que tiene es en torno a 1 de cada 250, pero incluso si se diagnosticara a todos los pacientes que realmente la presentan, esa prevalencia sería mucho menor. Hay regiones en las que es prácticamente 1 de cada 100, 125. Y el problema es que, a pesar de lo frecuente que es, un porcentaje considerable de los casos está sin diagnosticar. Y a pesar también de las consecuencias que tiene, hay series en las que el 60-70% de los pacientes incluso no se diagnostican. Y el problema es que estas personas, claro, al ser una enfermedad genética, desde el momento del nacimiento tienen ya los niveles de colesterol LDL elevados. Lo que hace es que la enfermedad cardiovascular aparezca a edades mucho más precoces de lo que debería ocurrir en una población general en la que no tiene este tipo de problemas. Desafortunadamente, como hemos dicho, es muy problemático el que no se diagnostique todos los pacientes y en este sentido aprovecho que estás aquí, pues en el ámbito de atención primaria, en el ámbito del centro de salud. ¿Qué es lo que se podría hacer para aumentar el diagnóstico de estos pacientes? Ya que el centro de atención primaria es el primer lugar donde acuden o suelen acudir los pacientes. ¿También hay alguna alerta, algún tipo de clave que podría hacer que pensáramos desde el punto de vista ya en atención primaria que podemos diagnosticar o sospechar este tipo de patología? Pues fíjate, yo creo que tengo un radar para dos cosas y creo que deberíamos de tener todos un radar para esas dos cosas. Una de ellas es cuando veo un colesterol elevado, muy elevado, un LDL mayor de 190, he descartado otras causas y persistentemente elevado, me salta ese radar. Y la otra son los antecedentes familiares de hipercolesterolemias y los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, sobre todo precoz, o sea, que venga un paciente y me diga que un hermano suyo ha tenido un infarto antes de los 55 años, o su madre o su padre, son dos cosas que para mí suponen un radar y que me hacen estar en alerta. Y tú has dicho antes una cosa, que 1 de cada 250 pacientes o personas tiene una hipercolesterolemia familiar. Yo me pongo a pensar en mi día a día en atención primaria, que probablemente pues, tenemos unos cupos de 1.500 pacientes, por lo menos hay 6 personas en mi cupo que si no están diagnosticadas las tengo que diagnosticar de hipercolesterolemia familiar. Con lo cual son dos cosas que tenemos que tener pues muy en cuenta. Y yo pues la sospecho y pienso, me vienen enseguida las guías clínicas, ¿no? las holandesas. ¿Utilizas los criterios de las clínicas holandesas de lípidos? Efectivamente, Normalmente. es lo que cuando me salta ese radar, lo primero que pienso pues, son las guías, que sabemos todos que pues, se hace una valoración de la historia personal, de la historia clínica, la exploración física, la presencia de esos santomas, de ese arco corneal. Y te decía, tengo 6 pacientes con hipercolesterolemia familiar en mi cupo. Pues es que también a mí me sirve de criba la puntuación de 6, ¿vale? Si tengo una sospecha clínica y en esas guías clínicas me sale ese 6, me hace pensar en que debo de derivar a la unidad de lípidos. Y te pregunto yo, ¿por qué consideras importante que tenemos que derivar a la unidad de lípidos? A ver, es importante por varios motivos. Uno de ellos, sobre todo, por la posibilidad de confirmar el diagnóstico desde el punto de vista genético. Hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de pacientes en los que, aun cumpliendo criterios y teniendo claro que tienen una hipercolesterolemia familiar que podríamos llamar clínica, hay veces que el estudio genético es negativo, pero la ventaja es, por un lado, como he dicho,
Si diagnosticas genéticamente la enfermedad, ya le pones un apellido a esa enfermedad y luego, por otro lado, permite el diagnóstico de los familiares. Hacemos un estudio por cascada al resto de familiares, pues podemos identificar a pacientes que están todavía asintomáticos, que no han tenido enfermedad cardiovascular y que se van a beneficiar si los diagnosticamos de un tratamiento y vamos a reducir la posibilidad de que tengan un episodio cardiovascular a largo plazo. Entonces, yo creo que por ese lado es fundamental y por otro también porque los pacientes tienen a nivel de una unidad de lípidos la posibilidad de llevar tratamientos, podríamos llamar avanzados, que no se pueden dar en otros ámbitos. Por tanto, yo creo que es muy importante que un paciente sea valorado, al menos inicialmente, en una unidad de lípidos. Luego, pues, lo que yo veo también es un problema, volviendo al tema del diagnóstico anterior. Como te he dicho, muchos pacientes no son diagnosticados, pero yo veo un problema en la infancia, porque en la infancia no se suele hacer análisis a los niños y aunque estén enfermos se hace análisis, y si no se ha diagnosticado a los padres no se diagnostican. Entonces, ¿qué se te ocurre que desde el ámbito de atención primaria, ya que a esa edad los niños acuden al centro de salud, cómo se te ocurre que podríamos mejorar el tema del diagnóstico? Pues efectivamente, en la infancia tenemos una época de oro en la que el niño se somete a muchas revisiones a nivel pediátrico. Podríamos aprovechar esas revisiones para hacer hincapié, para indagar un poquito más sobre los antecedentes familiares de los padres, de los abuelos, ¿no? La presencia de dislipemias o la presencia de un evento cardiovascular precoz. Y tal vez también hacer, pues eso, aprovechar esas visitas para hacer con una actitud proactiva preguntas que nos permitan detectar, a lo mejor o sospechar un caso índice y hacer un fenómeno en cascada inverso, al revés de lo que estamos haciendo en los adultos. Probablemente si detectamos a un niño con esa hipercolesterolemia familiar, nos hace pensar en el estudiar a sus familiares de primer grado y a lo mejor en una prevención primaria podemos evitarles a sus padres un evento cardiovascular precoz, que al fin y al cabo lo que nos importa son los eventos cardiovasculares y la mortalidad por un evento cardiovascular. Con lo cual podemos hacer invertir, ¿no?, esa cascada inversa, detectando el caso índice, en este caso en pediatría, y poder aprovechar esas analíticas por lo que sea que se realice a esa persona, a ese niño, pues utilizar y emplear, implementar el perfil lipídico, que sabemos que no necesitamos un ayuno concreto. Entonces, detectar esas cifras elevadas que nos van a hacer sospechar en todo lo demás que hemos hablado. Y además de pediatría, no sé, Sergio, yo creo que también el resto de especialidades deberían implicarse, deberíamos implicarnos todos en esta enfermedad, como es la hipercolesterolemia familiar. ¿Tú qué piensas? Sí, vamos, en la hipercolesterolemia familiar hay múltiples servicios en los que nos deberíamos ver implicados. Desde la atención primaria y las unidades de lípidos, que a veces están en servicios de endocrinología o de medicina interna, pero también, por ejemplo, los servicios de cardiología. Muchos pacientes, la forma de debutar la enfermedad es con un infarto de miocardio. Ahí, desafortunadamente, ya hemos llegado tarde, pero si esa persona ya ha tenido un infarto, deberíamos pensar en la posibilidad de que tenga una hipercolesterolemia familiar y aplicar el despistaje en el resto de la familia para que no les pase lo que ya, por desgracia, le ha pasado a ese paciente. Luego también otros servicios como es fundamental, por ejemplo, el servicio del laboratorio de bioquímica. Es probablemente uno de los servicios más importantes a la hora de poder hacer despistajes y que muchas veces no lo usamos, podríamos decir, suficientemente, ya que es grave no diagnosticar a un paciente, pero porque no consulta, pero que un paciente se haya hecho un análisis y tenga unos niveles elevados de LDL y nadie le haya prestado atención, eso todavía es peor. Entonces, una posibilidad sería, que ya se está haciendo en muchos centros, es una alerta cuando hay cifras muy elevadas de colesterol LDL, de forma que esa alerta hace que, si el médico, por el motivo que sea, no se ha fijado en esa determinación, le salte como hay una chispa diciendo aquí habría que descartar una hipercolesterolemia familiar y pueda ser remitido o bien ampliar el estudio en la propia consulta donde se ve ese resultado o derivarlo a una unidad de lípidos. Pero yo también un problema que veo es a veces los pacientes a veces se diagnostican, se ve un colesterol LDL elevado, se tiene una sospecha,
pero a veces esos pacientes no llegan a donde tienen que llegar. Hay a veces una descoordinación. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo crees que podríamos resolver ese problema o podríamos intentar reducirlo? Pues yo creo que nos hace falta tener esa actitud proactiva y tener rutas asistenciales y un protocolo. Nos hace falta un protocolo en el que rememos todos al mismo sitio y que aportemos todos nuestro granito de arena y lo tenemos a nuestra disposición. O sea, todos unidos sumamos y hacen falta esos protocolos en el que intervengan muchas especialidades. Nosotros, como médicos de familia, lo más importante es ese radar, esa alerta, ¿no? Esa sospecha, hacer un diagnóstico de sospecha, analítico clínico, derivar, si procede, a la unidad de lípidos y sobre todo implementar tratamientos que nos aseguren bajar y llegar a ese objetivo, ¿vale? Porque estamos lidiando con una enfermedad muy importante. Y luego después vosotros lo veis, lo diagnosticáis, confirmáis diagnóstico, pero por otra parte nosotros luego después tenemos que hacer ese seguimiento del paciente, asegurarnos de que ese colesterol sigue donde toca, tenemos que favorecer la adherencia y realmente somos médicos de familia y estamos acompañando al paciente desde el inicio hasta el final. Nosotros somos un continuo, entonces creo que nos hace falta ponernos a trabajar y manos a la obra, ¿no? Sí, además otra cosa importante que no debemos olvidar es, aparte del papel en el diagnóstico y otros aspectos del médico de atención primaria, también en el tratamiento y el seguimiento posterior. Como has dicho, es una labor muy importante y una vez el paciente está ya diagnosticado, se ha realizado todos los estudios genéticos y si no lleva ningún tratamiento avanzado de necesidad de acudir al hospital, ese paciente puede ser perfectamente seguido y además muy bien seguido en el ámbito de atención primaria. Efectivamente, yo creo que nosotros hacemos una sospecha diagnóstica, hacemos una derivación cuando nos salte esa alerta, vosotros hacéis la confirmación diagnóstica, buscamos todos un objetivo, llevamos al paciente a objetivos y por nuestra parte tenemos que seguir siguiendo a ese paciente. Creo que es el momento de que nos pongamos manos a la obra, Sergio, empecemos a trabajar codo a codo y establezcamos protocolos, establezcamos rutas, que tengamos una conversación recíproca por el bien de nuestros pacientes, porque nos importa el colesterol, nos importa los eventos cardiovasculares y nos importa la mortalidad de los pacientes, ¿no? Sí, es fundamental esa comunicación y es fundamental hacer el diagnóstico genético en este tipo de pacientes, ya que no solo está enfermo el paciente, sí que nos debemos centrar en el paciente, pero también en los familiares, ya que al ser una enfermedad genética, muchos pueden no estar diagnosticados y beneficiarse de ese diagnóstico y ese tratamiento precoz. Pues adelante, Sergio. Es imprescindible la búsqueda activa y la puesta en marcha de estrategias para detectar de forma precoz la hipercolesterolemia familiar. Busquemos a estos pacientes.